Dentro de un matrimonio hay dos regímenes: el régimen de separación de patrimonios y el régimen de sociedad de gananciales. Ahora, cuando dos cónyuges contraen matrimonio por el régimen de sociedad de gananciales, no siempre los bienes son de ambos cónyuges. Acompáñame para que sepas cuáles son los bienes propios de cada uno. Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Ramírez y hoy vamos a desarrollar los bienes propios de cada cónyuge dentro del régimen de sociedad de gananciales. ¿Cuáles son los bienes propios de cada cónyuge dentro de la sociedad de gananciales? Primero, los bienes que cada cónyuge ha aportado al inicio de esta sociedad de gananciales. Por ejemplo, si yo me caso teniendo un departamento, ese departamento sigue siendo mío. No quiere decir que porque me caso va a ser también de mi esposa. Sigue siendo mío. Si me caso teniendo un carro, el carro sigue siendo mío. No quiere decir que va a corresponderle también a mi esposa. Todos los bienes propios que se aporten siguen siendo bienes propios. No hay que confundir. Muchas personas piensan que porque se casan, los departamentos o los autos o las viviendas o cualquier otro tipo de inmueble va a corresponder a ambos. No es así. Lo segundo van a ser los bienes que cada cónyuge adquiera a título oneroso durante el régimen de sociedad de gananciales, siempre y cuando la causa haya tenido un origen anterior. Por ejemplo, esto se da en los casos de reivindicación, ¿no? Los procesos se pueden haber iniciado antes y durante el matrimonio se resuelve a favor. De esta manera se recupera ese bien por parte del cónyuge. No quiere decir que porque se recuperó durante el régimen de sociedad de gananciales va a corresponder a ambos. Igual pasa con los casos de nulidad de contrato. Muchas veces se inician procesos de nulidad de contrato, se determina que la transferencia, si es que lo hubiera vendido estando soltero, la transferencia se declara nula. Entonces ese bien regresa a la esfera como bien propio del cónyuge que lo haya solicitado, ¿no? En estos casos no quiere decir que regresen y regresan a la sociedad de gananciales, no. Siguen siendo bienes propios porque la causa ha sido anterior al matrimonio. También hablamos de bienes propios, los bienes que los cónyuges adquieran a título gratuito durante el régimen de sociedad de gananciales. Por ejemplo, una donación. Puede ser que mi tío o mi tía me done un inmueble a mí y ese bien sigue siendo un bien propio. ¿Por qué? Porque la causa ha sido una donación. La donación puede ser también a la sociedad de gananciales, pero estamos hablando que si fuera a uno de los cónyuges, solamente a uno, este bien tiene la calidad de bien propio. La vía puede ser la donación. Otro ejemplo es lo que cada cónyuge reciba por concepto de indemnización. Indemnización por accidente o seguro de vida de daños personales. Así que ya saben, si reciben una indemnización por un accidente que les ha ocurrido individualmente a cada cónyuge, esa indemnización es propia. No necesariamente tienen que compartirla con su cónyuge. Esto es propio. Ya es decisión de cada uno si decide compartirlo con su cónyuge o simplemente podría ejercer su derecho legítimo a considerar esa indemnización como bien propio. También tenemos a los derechos de autor e inventor. Estos derechos tienen la calidad de bien propio y hablamos de los derechos, no de las rentas. Toda renta va a considerarse que va a pertenecer a la sociedad de gananciales, pero los derechos, digamos, si yo registro mi invento, va a ser un bien propio, lo voy a registrar a mi nombre nada más. Si más adelante me separo, me divorcio, pues ese invento está registrado exclusivamente a nombre mío. También tenemos los vestidos y objetos de uso personal de cada cónyuge. No, acá se incluyen medallas, se incluyen diplomas, pero aboquémonos en los objetos de uso personal. Podemos hablar de repente relojes, joyas, cadenas, algún tipo de uso personal. Y no cabe duda que estos bienes están destinados al uso exclusivo de cada uno de los cónyuges. También tenemos los libros, instrumentos y los útiles que sean necesarios para el desarrollo de cada profesión o ejercicio de alguna actividad económica. Por ejemplo, en el caso de los médicos, su instrumental médico. No es que después se divorcian
y el cónyuge o la esposa se lleva la mitad de los instrumentos médicos cuando solamente uno de los dos es doctor, es médico. No tiene sentido. Igual ocurre en el caso de nosotros, los abogados. Me puedo comprar una colección de 10 tomos de derecho y bueno, si mi esposa no es abogada, no tendría sentido que ella se lleve la mitad, no que se lleve 5 tomos y después me divorcio de ella, ¿no? Porque son bienes destinados al ejercicio de una profesión. También tenemos la renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso. Ello siempre y cuando la contraprestación constituya un bien propio. Y finalmente las acciones y participaciones que se efectúen dentro de una persona jurídica cuando se revalúe el patrimonio y de esta manera se vean incrementado algunas acciones en caso el cónyuge haya constituido estas acciones o participaciones en bien propio. Se pueden efectuar algunos mecanismos legales para que el cónyuge administre los bienes propios de su cónyuge, ¿no? En el caso que no esté contribuyendo con la sociedad de gananciales. Por ejemplo, caso que yo tenga un vehículo que me lo compré antes del matrimonio y lo utilizo para hacer taxi, lo utilizo de repente alquilando, y todos esos frutos no los aporte a la sociedad de gananciales para contribuir con mi matrimonio, la otra parte podría solicitar judicialmente administrar ese bien propio para que el sostenimiento del hogar no se vea afectado. También se puede dar el caso de una interdicción o de un caso de desaparición del cónyuge que tenga el bien propio, donde va a ser el otro cónyuge el que administre sus bienes. Y para finalizar sobre los bienes propios, cada cónyuge no necesita la aprobación del otro para gravar, le hace sobre inmuebles hipotecar y sobre vehículos, constituirlos en garantía mobiliaria de la aprobación del otro cónyuge. Pueden hacerlo, no hay ninguna restricción. Así como tampoco hay una restricción para que los transfieran, no necesitan la firma del cónyuge que no es propietario. Así que espero les haya servido y puedan tener en claro que a pesar de existir un régimen de sociedad de gananciales, cada cónyuge puede tener un bien propio dentro del mismo. Gracias por su atención, como siempre. Que tengan un buen día.